o está en lo que está en la norma. Entonces hace una renuncia, y esos son los grandes críticos de Kelsen, a, por ejemplo, conceptos como la justicia o la verdad. De hecho, uno de los frutos del positivismo ha sido el concepto de la verdad procesal, que es una verdad distinta a la verdad real o histórica. De hecho, hay un estudio, generalmente cuando usted estudia introducción al derecho, estudia las dos y ve algo como un choque entre, o ve una gran diferencia entre una y el otro. En otras palabras, si Juan mató a Pedro y yo sé, o el juez sabe que Juan mató a Pedro y es público y notorio que Juan mató a Pedro, debería ser castigado. Pero si usted va a una audiencia y el fiscal que sabe que Juan mató a Pedro llega sin ninguna prueba, el juez no puede declarar culpable, porque la norma establece que debe ser probado y la verdad procesal está constreñido al juicio, porque el juicio es el mundo del juez, y ya sabemos la frase que está siendo puesta en duda, que el mundo del juez es el proceso como una garantía judicial. Sin embargo, podemos tener, basado en eso, muchas veces diferencia entre una verdad procesal y una verdad histórica o real o en el mundo exterior. Frente a esto, y en la línea del medio, nace una nueva corriente que es el positivismo o el pospositivismo, que recoge, aparte el positivismo nos da muchas vertientes que algún día podemos conversarla, sería toda una clase entera de esto. Nos da lo que son las lagunas axiológicas también, las lagunas del derecho. Para solucionar los problemas nos dice básicamente que existe una única verdad, y ese es el principio fundamental del positivismo. Para todo caso existe ¿qué? Una solución. Para todo caso existe una solución. Y eso es algo que muchas veces en el derecho se dificulta, ¿no? Y sobre esto nace esta corriente pospositivista, en la cual se anotan gente como el propio Manuel Atienza, el cual se establece y dice, mira, ¿sabe qué? El derecho existen normas, no solo normas, también existen ¿qué? Principios. Los principios sirven como faros y guías para desarrollo de las normas, pero aún así los principios en ciertas situaciones pueden ser interpretados. Es muy importante destacar algo. Muchas veces no se diferencia entre norma y principio. Un principio básicamente son guías, son estos preceptos que se encuentran en nuestra legislación y sirven para entender y para desarrollar la misma. Sin embargo, la norma básicamente contiene una hipótesis, es decir, un límite y un fin dentro de esta, y establece o manda o imperativamente señala hasta dónde va a llegar una disposición legal. En este caso, por ejemplo, lo ideal sería que existan principios normados. En otras palabras, tenemos derecho a la igualdad. Esto es un caso práctico. El derecho a la igualdad, y sobre el derecho a la igualdad hoy se discute abiertamente sobre si no sería en contra de esto la disposición de el matrimonio solo entre personas de distinto sexo. Tenemos como principio la igualdad, pero la norma la limita. En el Ecuador, por ejemplo, está en nuestra Constitución que el matrimonio solo podrá ser entre un hombre y una mujer. El principio de la igualdad es un principio que guía la norma, pero la norma la va a limitar, y en el Ecuador es claro que eso dice la norma constitucional. Aquí hace poco tiempo, me parece que fue el año pasado, una sentencia de primera instancia fue revocada en segunda instancia de una jueza en Cuenca, donde establecía o había interpretado el principio y había dicho que el principio establecía que una igualdad en todo, incluso en el desarrollo de las personas, y el matrimonio discriminar o no permitir a unas personas del mismo sexo un matrimonio debería ser una suerte de discriminación. Bueno, el punto, y aquí es claro diferenciar, es que en la Constitución existe una norma que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Los jueces son jueces en derecho. Y un juez en derecho está arreglado o falla en base
a nuestro ordenamiento jurídico. Técnicamente lo que hizo la jueza ese día, en malas razones, es declarar la Constitución inconstitucional. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene una de las nuevas filosofías del derecho, que es el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, que sé que hay un tema aparte dentro de este seminario, solo lo voy a usar brevemente, pero con una advertencia. El neoconstitucionalismo, como todo lo nuevo, es una novedad y siempre parece que es nuevo. Yo recuerdo que Zaffaroni, él hablar y haciendo una crítica alguna vez del derecho penal del enemigo, él decía algo que es muy importante, especialmente para la cultura jurídica latinoamericana. Muchas veces nosotros ingresamos a nuestros ordenamientos nuevas formas de ver el derecho, nuevas teorías, como si fueran adelantos tecnológicos. Y no es así. Si usted hoy tiene un iPhone y del iPhone 8 se quiere comprar el iPhone 9, usted puede decir, es razonable que el iPhone 9 sea mejor que el 8. Pero en el derecho no necesariamente una teoría por ser nueva es mejor que la anterior. Y esto es muy importante, se aplica al neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo fue, digamos, esbozado por unos italianos en sentido negativo, en el sentido de que desarrollan una teoría que es inaplicable, la declaran inaplicable, y ellos pensaban que a nadie se le iba a ocurrir desarrollarla. Y bueno, pues hay personas que se le ha ocurrido, digamos. Entonces, de hecho hay muchas personas, como el doctor Luigi Ferraioli, que él al hablar de esto, que él es un positivista confeso, declarado, y tiene como gran parámetro a su profesor Norberto Bobbio y a Kelsen, él ha dicho claramente que él no ha desarrollado eso. ¿Por qué lo digo claramente? Porque a él le imputan o ser uno de los mayores relatores o uno de los mayores desarrolladores del neoconstitucionalismo, algo con lo cual se ha opuesto grandemente él también. Incluso hay muchos neoconstitucionalistas que llegan de una manera, muchas personas los tienen como referencia del neoconstitucionalismo, y cuando uno les pregunta les dicen, ¿sabe qué? No. Entre esos podemos estar el profesor Robert Alezzi, ¿no? Un gran filósofo de la argumentación, con su teoría de la ponderación, que básicamente es sostenida por muchos neoconstitucionalistas, pero no él necesariamente lo establece como un desarrollo de esta filosofía. Entonces el neoconstitucionalismo tiene un problema radical. ¿O en qué consiste? Bueno, básicamente ellos, al hablar de una constitución viva, y hacen una gran resaltan muy grande las capacidades constitucionales, y establecen una constitución que se puede aplicar directamente. El punto es que maximizan los principios, y el principio no tiene una hipótesis. Entonces el principio, al fin y al cabo, puede ser lo que usted o yo o la persona que está grabando o cualquier persona piensen sobre un tema, ¿ya? ¿Basado en qué? Basado en que básicamente en convicciones propias. Y este es un grave daño que nos puede hacer el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo establece que los principios constitucionales pueden regir situaciones particulares. ¿Cuál es el problema? Que los principios, cualquier principio, por ejemplo, la igualdad, seguridad jurídica, lo que usted quiera, no contiene una hipótesis o requiere hipótesis normativas. ¿Cuál es el problema? Cuando las hipótesis normativas las pone el juez. ¿Y por qué? Porque ya no sería un juez de derecho, sino un juez de acuerdo a la convicción que sea. Entonces, si usted encuentra un juez más liberal, podrá ver la vida desde un punto de vista, o para ellos, por ejemplo, la igualdad significará una cosa que un juez, en sentido un poco más coloquial, más curuchupa, ¿no? Entonces, o una persona más conservadora. Entonces el derecho pierde algo que es esencial, certeza. El derecho requiere de certeza, porque en el mundo, una sociedad desarrollada, usted y yo, indistintamente que usted piense una cosa y otra, estamos bajo este gran paraguas y tenemos que tener claro lo que son sus obligaciones y mis derechos, y viceversa.
Entonces, esto es un punto muy importante. La dictadura de los principios que nos trae el neoconstitucionalismo tiene mucha crítica en relación hacia lo que significa, que es como un regreso del justnaturalismo, pero básicamente a una dictadura de los jueces. Básicamente se lo ha criticado con esa expresión, en el cual el derecho será lo que el juez piense que es el derecho. Y eso hay que decirlo tal cual, ¿no? También tenemos una deformación del derecho del positivismo, que es el formalismo jurídico. El formalismo jurídico es básicamente que el derecho se desarrolla en su forma y no en su fondo, y el cual vemos muchos formalistas jurídicos, por ejemplo, cuando usted va, digamos, a una institución estatal, generalmente, y yo sé que pueden estar escuchando muchos funcionarios públicos, pero es una gran verdad. Usted dice, bueno, yo tengo derecho a la salud y yo quiero acceder a esto. Y dice, bueno, tiene que traer el papel A, el papel B, el papel C, el papel D y el papel E. Oiga, tengo papel A, B, C y D, pero no tengo el E. Bueno, entonces no puede acceder, ¿no? Entonces, hay que tener algo claro. El derecho mismo es una gran actividad social. ¿Se está haciendo derecho? Claro que sí, o por lo menos se está haciendo de derecho una actividad. No es un conjunto de normas, es una actividad. Y en ese momento usted ve una persona que dice, oiga, pero el papel ya no es necesario, o el papel, mire, tengo otro papel que demuestra. No, no importa, usted me tiene que traer el papel. Entonces, cuando usted tiene, está generalmente instituciones públicas y privadas que también se manejan de esa manera, donde el papel crea derecho, la forma crea derecho. Usted está ante un formalista, ante alguien que solo reivindica la forma como una manera de crear el derecho. Y generalmente nosotros lo tachamos de burócrata, pero es una forma de verlo. Es algo que está mal, es algo que hay que combatir definitivamente. Ahora, dentro de este gran paraguas, dentro de la concepción de que existen normas y principios, nace el enfoque argumentativo. Y el enfoque argumentativo, y solo para esbozar finalmente ciertas cosas, vamos a analizar que un argumento tiene básicamente dos requisitos o dos maneras de estudiarlo, dos contextos: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Cuando estas empatan, usted puede decir, oiga, tengo un argumento que vale la pena, o un argumento en sí mismo justo o claro. El contexto de descubrimiento son, generalmente alguien las resume de una manera muy fácil: las razones y los motivos. Si usted tiene un juez, digamos, que está siendo presionado por una autoridad externa para que falle de tal manera. Por ejemplo, en el gobierno anterior recuerdo muy claramente que se decía que no se podía fallar contra el Estado, ¿no? Entonces, dentro del contexto, los argumentos en cualquier sentencia, dentro de un contexto de descubrimiento, esto es, los motivos reales